A lo largo de la historia, famosos artistas nos han dejado obras hermosas y enigmáticas que en la actualidad representa un reto para todos nosotros descubrir los misterios ocultos en cada una de ellas. Descubre en este video algunos increíbles secretos que seguro no conocías. Cristo Redentor, considerada actualmente una de las 7 nuevas maravillas del mundo, de 1145 toneladas a 710 metros de altura sobre un escaso y escarpado terreno. Se encuentra el Cristo Redentor en el Corcovado del Río de Janeiro, con una altura de 38 metros, con una belleza que proporciona las líneas simples y puras de obra de arte. Por si fuera poco, esconde algunos secretos dignos de una novela, como el descubrimiento de mensajes secretos camuflados en las piezas del mosaico, que cientos de mujeres de la época pegaron con una malla de algodón para recubrir el moderno concreto de la estructura. Lo curioso es que antes de pegar los azulejos, ellas escribían a mano los mensajes para sus familias y sus amados por el lado de atrás. Entonces, la verdad es que además de toda la belleza aparente, el Cristo contiene centenas de mensajes de amor. El rostro del Cristo, dirigido un poco hacia abajo a la izquierda, fue estratégicamente planeado para que dé la apariencia de estar resguardando la ciudad. Otro dato curioso fue que el encargado de la obra, Heitor Levy, se convirtió al cristianismo y colocó en el corazón de la gigantesca estructura una pequeña botella con los nombres de los integrantes de su familia. Estatua de la Libertad. Su nombre completo es La Libertad iluminando al mundo. La mayoría pensamos que la estatua luce una corona en la cabeza, pero en realidad son destellos de luz que salen de su cabeza y le permiten efectivamente iluminar el mundo. Sin la luz de la libertad, solo queda sitio para el oscurantismo. La estatua se construyó en un revestimiento de cobre, por lo que tenía el color rojizo de un penique americano. Con el tiempo ha adquirido una patina de un verde azulado, que es lo que conocemos todos hoy. Desde el suelo de su pedestal hasta la antorcha, la estatua mide 93 metros de alto y pesa 225 toneladas. En 1886, el año de su inauguración, era la estructura de metal más alta del mundo. El número de calzado de esta dama sería el equivalente al número 879 y su esbelta cintura mide 11 metros. Para llegar a la parte más alta de la cabeza y mirar por algunas de las 25 ventanas que forman el mirador, es necesario subir nada más y nada menos que 377 escalones. Dicen que el escultor Bartoldi se inspiró en los rasgos de su madre Charlotte para crear los rasgos de la estatua, obteniendo seguramente con ello la medalla al mejor hijo para toda la eternidad. Hoy la estatua se ha convertido en un símbolo de libertad, justicia y democracia, además de ser patrimonio mundial de la UNESCO desde 1984. Como curiosidad, se puede ver una pequeña reproducción de la estatua en París. La estatua original llegó a la Gran Manzana en barco y desmontada en 300 piezas que fueron empaquetadas en 214 cajas. La travesía fue muy dura y el barco estuvo muy cerca de hundirse durante una tempestad. Entre 1886 y 1906, la estatua guió a los barcos en la entrada de Puerto Nueva York. Sin embargo, la potencia de luz no era lo suficiente para poder indicar correctamente el camino a los barcos, por lo que dejó de servir de faro pasado 16 años de servicio. Se podía acceder a la antorcha original hasta 1916, cuando el atentado del Black Tom causó daño en la propia estructura de la estatua, así como en la pierna y parte del ropaje. Dicen que la explosión fue equivalente a un terremoto de 5.5 en la escala de Richter y que se llegó a sentir el temblor hasta Filadelfia. En 1984 se decidió reemplazar la antorcha original, conservada en la entrada del monumento, por una nueva antorcha más brillante y cubierta de pan de oro de 24 quilates. Al verla parece que está posando para la posteridad, pero si nos fijamos en sus pies podemos ver que su pie derecho está adelantado y pisa unas cadenas que simbolizan cuando los pueblos y de las ideas no tenían libertad, aunque cabe recordar que en Estados Unidos la esclavitud solo fue abolida en 1863 y la segregación racial existió hasta 1965, del dicho al hecho. Parece imposible al verla, pero la estatua no es totalmente inamovible. Cuando la fuerza de los vientos supera los 80 km por hora, el cuerpo de la estatua puede llegar a oscilar hasta 8 centímetros. El cuerpo de la estatua puede llegar a oscilar hasta 8 centímetros, aunque todavía es más evidente con la antorcha, que llega a moverse hasta 12 centímetros con los vientos más fuertes. No es la única inclemencia con la que tiene que lidiar. Se calcula que los rayos de las tormentas la alcanzan más de 600 veces al año. Está claro que ni Zeus puede con ella.
La Torre Eiffel. El motivo de su construcción fue la celebración de Exposición Universal de 1889 en la ciudad de París, para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. La idea era que el monumento sirviera de arco de entrada y centro de atención a los visitantes de la popular exposición. En un primer momento se concibió como una construcción temporal, cuya fecha límite sería el año 1900, después sería desmantelada, y así lo avalaba el enorme rechazo social que el gigante de hierro levantaba entre los parisinos. Sin embargo, el ejército descubrió que la torre era un entorno privilegiado para la instalación de antenas de radio, por lo que el uso práctico revelado por las fuerzas militares dio la amnistía a la construcción. Las obras que le dieron vida comenzaron en 1887 y se tardó 2 años, 2 meses y 5 días en terminarla. Abrió sus puertas el 6 de mayo del año 1889 y todavía sigue en pie, recibiendo turistas y lugareños enamorados de tan formidable vecino. El nombre de la torre más famosa del mundo se debe al dueño de la empresa que estuvo a cargo del proyecto, el ingeniero y especialista en estructuras metálicas Gustave Eiffel. Su estructura comenzó a levantarse en 1887, participaron 250 obreros en su construcción, se inauguró el 31 de marzo de 1889 y fue abierta al público el 6 de mayo de ese mismo año. La altura total de la torre es de 324 metros, incluyendo la antena que tiene en la cima. Sin ella, la Torre Eiffel alcanza solamente los 300 metros de altura. Además, pesa 10.000 toneladas y tiene 5 billones de luces. El costo total de construirla fue de 7.799.401 francos. Sus cimientos tienen una profundidad de 30 metros y cuenta con más de 2 millones de remaches de seguridad. Torre de Pisa. Los habitantes de Pisa pensaron en construir la Torre de Pisa con una idea clara. Había que demostrar que eran los ciudadanos más ricos y cultos de la época, y lo lograron. Crearon una poderosa república y varios siglos fueron la potencia del Mediterráneo. La Torre de Pisa mide 58.35 metros. En total son 8 plantas y su peso es de 14 toneladas. La única forma de subir hasta la cúspide es por los escalones, un total de 294 escalones. Esta torre además tiene 7 campanas. Vale la pena subir hasta la 8ª planta. Hay muchas incógnitas sobre el arquitecto que diseñó la Torre de Pisa. El genio que puso en alto esta estructura al final se la atribuyó a Bonanno Pisano. Su construcción tardó 197 años y se realizó en 3 etapas. La obra empezó en 1173 y en 1350 los arquitectos declararon finalizada la estructura. Finalmente, en 1330 la torre se declaró oficialmente terminada tras varios arreglos y ajustes. En la época que se construyó esta maravilla no tenían claro que los cimientos debían ser firmes para poder levantar una torre de 8 pisos. De esta manera, el suelo cedió apenas se comenzó a construir, y desde entonces la torre ha ido inclinándose. Los 2 últimos pisos de la torre no son paralelos, porque se debía compensar la inclinación. La Torre de Pisa ha sido faro, observatorio y símbolo de la ciudad desde el siglo XIII. Su posición estratégica ayudó a los romanos y paisanos a vigilar varios kilómetros a la redonda en tiempos medievales y renacentistas, cuando las invasiones eran pan de cada día. Este diseño se desarrolló cuando Pisa era una poderosa república, durante la segunda mitad del siglo XI al XIII. Su arte llegó hasta Córcega y Cerdeña. El estilo de construcción se basó en mármol blanco y el uso de las galerías de columnas lombardas, pero multiplicadas hasta cubrir toda la fachada. A ello sumaban el rombo que fue copiado de modelos islámicos norteafricanos. Gran Esfinge de Giza. En la mesa de Giza, en la orilla oeste del río Nilo, se encuentra la misteriosa Gran Esfinge, labrada en un gran bloque de piedra caliza. La impresionante escultura monumental mide 57 metros de largo y 20 metros de alto, tratándose de uno de los monumentos más grandes y antiguos del mundo, y que hoy en día sigue fascinando a los egiptólogos y visitantes en generales por los misterios que aún esconde. Aunque hoy en día existe controversia respecto a la fecha exacta de la construcción, generalmente se acepta que fue construida hacia el 2500 a.C. por el faraón Khefren, el constructor de la segunda pirámide de Giza. Sin embargo, hay otros investigadores, digamos poco ortodoxos, que remontan la fecha de la construcción hasta hace 12.000 años, en plena edad del hielo. El hombre esfinge se comenzó a utilizar durante la antigüedad clásica, pero todavía resulta imposible conocedor cómo se le llamó cuando fue construida, ya que no aparece mencionada en ninguna inscripción del reino antiguo. Lo que sí sabemos es que en el reino nuevo se llamaba
llamaba Horus en el horizonte. Además, la esfinge griega era una bestia mitológica que tenía cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de águila, pero las esfinges egipcias carecen de alas y tienen cabeza masculina. A pesar de que tenemos la imagen tradicional de que los obreros que construyeron las pirámides eran esclavos que funcionaban a ritmo de látigo, las excavaciones dirigidas por el egiptólogo Mark Lehner han revelado que los trabajadores estaban bien alimentados y recibían carne de primera calidad de res, oveja y cabra. Durante sus miles de años de vida, la gran esfinge ha sido víctima de las arenas del desierto. La primera restauración conocida de la esfinge se produjo gracias a Tutmosis IV. Cuando ya casi completamente enterrada bajo las arenas, los siglos posteriores volvieron a sepultar casi completamente el monumento hasta que en la década de 1920 fue completamente excavada. La falta de nariz en la cabeza de la esfinge ha generado toda clase de especulaciones y leyendas. La principal de estas atribuye a Napoleón Bonaparte la orden de destruir a la nariz. Sin embargo, los dibujos realizados por danés Frederick Laws Norden, realizados en 1738, demuestran que a la esfinge ya le faltaba esta, antes del nacimiento de Napoleón en 1769. Otras historias atribuyen a la destrucción de la protuberancia nasal a las tropas británicas. La esfinge lució en una larga barba que en algún momento de su historia acabó desprendiéndose. El arqueólogo francés Basile Dobrev afirma que la barba no se talló con la escultura original, ya que al desprenderse no dañó el mentón, por lo que la falsa barba se añadiría posteriormente. A pesar de que por la causa de la erosión es casi imperceptible, originalmente la esfinge estuvo adornada con varios colores. En la cara aún se pueden apreciar trazas de pintura de color rojo y pigmento azules y amarillos en el cuerpo. ¿Y tú, qué opinas de estos datos que te acabamos de comentar?